Muestra sonora. Un solo segundo, un grado de temperatura o una simple decisión pueden reescribir la realidad entera. Bienvenidos a Ucronía 360, el lugar donde la ciencia se encuentra con el ¿qué hubiera pasado? Prepárate para viajar por los hilos del tiempo que nunca llegamos a tejer. Yo soy Itzel Vera y mi compañero Javier García, y hoy el cielo se cerró. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y despegue. Despegue. Despegue de la misión número 25 del transbordador espacial Challenger ha dejado la torre. La tripulación de 7 personas del Challenger oficialmente empieza su recorrido a la órbita terrestre baja. Houston ahora controla la integridad del vuelo del Challenger. Poco a poco los dejamos de ver y comienza el famoso rastro de vapor de agua y gases de escape que van dejando el STS-51L a su paso, en una línea blanca que, por supuesto, no es recta. Se activan las 3 celdas de combustible. Velocidad, 2.257 pies por segundo. Altitud, 4.3. Millas náuticas de distancia, 3. Acelerando a 300 ahora. 104%. Challenger acelerando a fondo. Y entonces se dejó de escuchar. A los 73 segundos del despegue, la mañana del 28 de enero de 1986, el Challenger, que no tenía un sistema de aborto de emergencia, sufrió una desintegración aerodinámica, es decir, una ruptura en vuelo provocada por la presión, la torsión y las fuerzas de fricción del aire. La misión 25ª del Challenger se desintegró frente a los ojos de millones de personas. Y si se revisaba con tiempo los cohetes y sus sistemas, ¿el despegue habría llegado a órbita? Esto es Ucronía 360. Comenzamos. Ucronía 360. Parte 1. El frío. La noche antes del suceso, en la plataforma 39B en Kennedy Space Center, Florida, las temperaturas se habían desplomado hasta los menos 4 grados centígrados en las horas previas al amanecer. El transbordador usaba 2 cohetes aceleradores sólidos CSRB, que permitían proporcionar el empuje inicial necesario para despegar desde la plataforma. Estos cohetes estaban armados por secciones unidas juntas, selladas con 2 anillos de goma llamados O-rings, o juntas tóricas. Imaginen que la junta tórica es una liga circular de goma gigante, de unos 3.7 metros de diámetro y solo 7 milímetros de espesor. Su trabajo es sellar la unión entre 2 segmentos del cohete acelerador. Al encenderse los motores, la presión interna hace que las paredes de los cohetes se expandan ligeramente, creando una pequeña brecha, lugar en que la junta se expande para llenar ese hueco en milisegundos. ¿Cuál fue el problema entonces? Si bien los sellos estaban hechos de elastómeros, o sea, polímeros elásticos comúnmente conocidos como caucho o hule, caracterizados por su capacidad de estirarse hasta muchas veces su longitud original y recuperar su forma sin deformarse permanentemente. Estos, según Morton Thiokol, la empresa fabricante de los cohetes, solo funcionaban por seguridad de la elasticidad, hasta por los 11 grados Celsius. Y si la noche anterior habían estado a menos 4 grados Celsius, la mañana siguiente la temperatura de 2 grados no ayudó. Las gomas de los O-rings perdieron la elasticidad, se volvieron rígidas, lo que incapacitó su capacidad de sellado. Al despegar el Challenger, el gas caliente del combustible escapó por la junta derecha. Y así, a los 73 segundos, este gas actuó como un soplete, quemando el tanque de hidrógeno líquido y, por ende, provocando el colapso estructural. ¿Creen que se pudo haber evitado? Sí. Roger Bogioli, ingeniero principal de la empresa Morton Thiokol, había advertido a la NASA en un memorándum meses antes,
en el que decía que si hacía frío, los O-rings fallarían y habría una catástrofe. ¿Lo ignoraron o lo pasaron por alto? Por increíble que parezca, el mismo Boisjoli no solo había enviado ese memorándum, sino que también él, tras inspeccionar misiones anteriores como la STS-51C, que había volado en frío un año antes, encontró que los sellos ya mostraban quemaduras parciales denominadas sooting o acumulación de tizne. Y aunque Morton Teocol firmó la autorización de vuelo, se dice que la votación del equipo estaba en contra del despegue. Pero bajo la presión de la NASA, la empresa cedió. Definitivamente nunca se puede confiar en ninguna institución. ¿Acaso se puede olvidar el accidente del transbordador espacial Columbia? Así es. No hay que olvidar que la NASA también es política. Y es que precisamente se dice que la NASA para enero de 1986 ya no generaba tanto entusiasmo. Había perdido ese toque de ser noticia de primera plana por su éxito tan común, lo que creó, en parte, presión para la misma organización espacial. Y considerando los retrasos constantes que ya habían experimentado con The Challenger, generaron críticas en los medios. Periodistas de cadenas como CNN cuestionaron la competencia de la NASA, llamándola la agencia que no puede despegar. ¿Pueden imaginar lo que provocó en la institución, considerando, además, que la misión STS-51L tenía una ventana de tiempo crítica para observar el cometa Halley? Como en cualquier oportunidad de ver un cometa en general, si no se hacía en ese momento, no se haría nunca, y perderían la oportunidad científica del siglo, por lo que la presión mediática que poseían era de miedo. A eso, súmale que el presidente Ronald Reagan había programado un discurso para esa misma noche de lanzamiento, el famoso State of the Union, o en español, Estado de la Unión, que sería presentado ante todo el Congreso y la nación. Si uno lee ese borrador, que por cierto, pueden encontrar en la librería Reagan del gobierno estadounidense, el discurso incluía un saludo directo a la maestra Christa McAuliffe, la primera ciudadana civil a bordo en el transbordador camino al espacio. De acuerdo al discurso de George Bush en 1985, Christa no solo era una maestra, sino una enviada para la próxima generación. Además, el éxito de Christa iba a ser usado para justificar el aumento del presupuesto para la Estación Espacial Freedom, antecesora de la Estación Espacial Internacional. En pocas palabras, era el momento cumbre de las relaciones públicas, de su administración y de la victoria política. Ucronía 360, parte 2. La lección número 1. Los tripulantes de la Challenger eran 7 y representaban cada uno una muestra de la población estadounidense en cuanto a raza, género, procedencia geográfica, origen y religión. Francis Dick Scovey era el comandante de la misión. Michael Smith era el piloto designado y la misión Challenger iba a ser su primer viaje al espacio. Judith Resnick se había convertido en la segunda mujer estadounidense en el espacio. Ronald McNair era un afroamericano especialista de la misión en física. Gregory Jarvis se especializaba en la carga útil. Ellison Onizuka y finalmente Christa McAuliffe, la pieza clave, una maestra de secundaria de 37 años de edad, seleccionada entre 11,000 aspirantes para el proyecto Teacher in Space. Christa fue profesora de Historia y Estudios Sociales. Su misión en el espacio consistía en impartir clases desde órbita para millones de estudiantes. En uno de los tantos objetivos, la NASA quería legitimar el presupuesto que utilizaba ante el Congreso, evidenciando que el espacio ya era suficientemente seguro para una ciudadana común. Desde gravedad cero, la maestra debía realizar 2 clases de 15 minutos, las cuales iban a ser transmitidas a los alumnos. Escuchen esto que dijo en una declaración poco antes del despegue. Una de las cosas que espero traer al aula de clase es hacer la conexión con los estudiantes para que sientan que ellos también son parte de la historia, que el programa les pertenece e intentar educarlos en la era espacial. ¿Qué explicaría en estas lecciones? De acuerdo al documento Press Kit de Challenger, las lecciones de Christa estaban diseñadas para ser interactivas y accesibles. Las clases preparadas incluían primero una visita guiada completa por el transbordador, donde mostraría la cabina, explicaría las funciones de sus compañeros y respondería a las preguntas que todos los niños tenían. Prácticamente lo que normalmente realizan en cada viaje, pero con la sorpresa de ella como un civil más. Precisamente, en otra clase titulada Where We've Been, Where We're Going, Why,
En español, ¿en dónde hemos estado? ¿A dónde vamos y por qué? Explicaría cómo los satélites ayudan a la Tierra, qué avances tecnológicos cotidianos nacieron del programa espacial y hacia dónde apuntaba el futuro, aprovechando a mencionar proyectos que en ese momento eran promesas, como el telescopio Hubble. Interesante, ¿no? Además, según el documento Press Kit de Challenger, McAuliffe debía realizar 6 experimentos específicos. Les cuento. Probaría las leyes de Newton sobre la inercia sin la fricción del suelo o la resistencia del aire. La cromatografía en cuanto a cómo se separan los componentes químicos en microgravedad. Y finalmente, la capilaridad sobre cómo los líquidos trepan por superficies sin que la gravedad los empuje hacia abajo. Un gran proyecto que definitivamente habría sido un éxito. Más adelante, Bob Mayfield, especialista en educación de la NASA, escribió una descripción narrativa de las 6 lecciones perdidas, así como en los ejercicios relacionados y realizados en la Tierra. Años después, los educadores convertidos en astronautas, Joe Acaba y Ricky Arnold, pasaron el año escolar 2017-18 a bordo de la Estación Espacial Internacional para el programa Un Año de Educación en la Estación. Ucronía 360, porque nuestra realidad es solo una de tantas versiones. ¿Y si todo hubiera salido bien? ¿Qué hubiera ocurrido? Ucronía 360, parte 3. Órbita alcanzada y la gran Ucronía. 3, 2, 1. Y despegue de la misión número 25 del transportador espacial Challenger. Ha dejado la torre. El viaje de la tripulación Challenger oficialmente comenzó y se dirigen a la órbita terrestre baja. Poco a poco los dejamos de ver y comienza la famosa estela de vapor de agua y gases de escape que va dejando el STS-51L a su paso, en una línea blanca que, por supuesto, no era recta. Se activan las 3 celdas de combustible. Velocidad 2257 pies por segundo. Altitud 4.3. Millas náuticas de distancia 3. Acelerando a 300 ahora. 104%. Challenger acelerando a fondo. Atravesaron la órbita terrestre baja, superaron la troposfera, luego la estratosfera, continúan por la mesosfera, la termósfera, la exósfera. La tripulación del Challenger ha llegado al espacio exterior. La noche anterior no hubo bajas temperaturas, por lo que las gomas de los O-Rings no perdieron su elasticidad. Todos estaban ahí: Francis, Michael, Judith, Ronald, Ellison, Gregory y Krista, quien finalmente iba a cumplir su misión de convertir el transbordador en el aula más grande del mundo, y así pasó en su primer día de clases. Una grandiosa mañana en el espacio. Y en la Tierra, todos los niños se alistan para ir a la escuela. Se bañan, se visten, desayunan, se cepillan los dientes, se quitan una que otra lagaña y finalmente se dirigen rumbo a su clase de hoy, la televisión. A través de ese aparato que suele llamarse la caja tonta, que ahora pareciera no ser tan tonta, se le ve a ella, en directo desde el espacio exterior. Krista da un pequeño paso en la docencia, pero un gran salto para la educación. Soy la profesora Krista McAuliffe y espero que todos hayan estudiado allá en casa, porque es hora de demostrar cómo actúa la ley de la inercia bajo la microgravedad. Observen bien, no hay suelo, no hay aire y prácticamente nada que nos frene. Ahora, quiero que miren bien este bolígrafo. Chris da una grandiosa cátedra con solo un bolígrafo, desde dejarlo en caída libre y asombrar a sus alumnos al demostrarles que no cae al suelo,
hasta darle un pequeño empujoncito para que su pluma se mueva y pareciera nunca detenerse. En la Tierra, esto casi no se nota porque siempre hay algo frenando las cosas, como la resistencia del aire o la fricción del suelo. Por eso, cuando ustedes patean un balón, este eventualmente se detendrá. Pero aquí en el espacio, esa fricción casi no existe. La clase está a punto de terminar, no sin antes que Chris presente a toda la tripulación frente a la cámara. Y, una vez realizado esto, se despide de todos sus alumnos en la Tierra. Y eso fue todo por la clase de hoy. Ojalá y alguno de estos temas que hablamos se les haya quedado en sus cabezas, porque de ahora en adelante esto se va a poner cada vez más difícil. Nos vemos en la próxima clase. Pero claro, como buena profesora, deja una que otra tarea para revisar en las próximas transmisiones en vivo. Si especulamos y le damos rienda suelta a la imaginación, así sería como cambió todo. Con una simple transmisión en vivo de una clase de secundaria desde el espacio exterior, fue suficiente para que todo el globo entrara en un estado de alerta. Una alerta sumamente educativa. Tal vez ahora la guerra se libraría en los salones de clases. No existiría algo así como una utopía educativa. Los fusiles se convertirían en lápices, las balas en tizas, los cascos en lentes y los cuarteles en escuelas, desde primarias hasta universidades. Esa emisión desde el espacio despertaría una fascinación enorme, impulsando a miles de jóvenes a soñar con llegar más allá de la luna. Y esa idea crecería aún más. Las potencias buscarían hacerse notar como sociedades educadas, aunque en el fondo formarían ciudadanos listos para defender su país. Ucronía 360, parte 4. El siglo espacial. Y la historia siguió su curso con la guerra de Afganistán. La crisis soviética por los gastos militares y el descontento social, las reformas políticas y económicas del último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, el tratado INF, la caída del muro de Berlín, hasta que finalmente se llegó a la disolución de la URSS en 1991. Pero, aunque parezca que con eso murió la carrera espacial, en realidad la misión del Challenger STS-51L cambiaría algo clave. El astronauta dejaría de ser un superhombre para convertirse en un facilitador de conocimiento. Si Christa McAuliffe hubiera impartido su clase en el espacio, habrían creado algo parecido a un efecto Sputnik. Hubieran aparecido picos de entusiasmo e interés entre los jóvenes por la ciencia y la tecnología. Eso habría sido un impulso pionero para la educación STEM, despertando vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y además matemáticas desde mucho antes. Y, por ello, la NASA habría integrado a los profesores de forma permanente en el currículo escolar global como embajadores de la ciencia. Pero bueno, no todo es perfecto. Pues si el transbordador no hubiera fallado, actualmente no contaríamos con empresas aeroespaciales privadas como SpaceX, o al menos no hubieran llegado tan rápido o no serían como hoy en día los conocemos. Es cierto, porque la industria aeroespacial privada actual existe como consecuencia de los fallos económicos y operativos del transbordador. Pero si no hubiera sido así, el monopolio que tenía la NASA en torno a sus transbordadores y sus lanzamientos satelitales se habrían extendido por más tiempo gracias a que la ley prohibiría los cohetes comerciales privados. Además, el caos del Challenger llevó a que Ronald Reagan firmase un decreto que prohibía lanzar satélites privados en el transbordador. Y si el Challenger hubiera funcionado, probablemente no existirían alternativas más baratas, como SpaceX, que demostró que los lanzamientos podían ser mucho más económicos. Sí, claro, porque también el transbordador era muy complejo y costoso,
pero se mantenía la idea de que era seguro y viable. Tras la tragedia del Challenger, la NASA aprobó en 1987 la construcción de un nuevo orbitador, el Endeavour, que voló por primera vez en 1992. Desde entonces, las misiones continuaron con cohetes de acelerador sólido rediseñados, encargados de impulsar el despegue en los primeros minutos. Sin embargo, con la pandemia, la NASA detuvo operaciones presenciales y muchos proyectos se pospusieron, incluso los relacionados con la Estación Espacial Internacional. Y así, la humanidad siguió avanzando, pero más lento, intentando reencontrar su rumbo. Ucronía 360, parte 5. Reajustando la línea del tiempo. Hoy en día, el accidente Challenger se estudia como un caso clave en seguridad en la ingeniería. De hecho, es una lectura obligatoria para ingenieros que buscan certificarse en países como Canadá. Y qué bueno, pero más allá de ser un caso, también nos recuerda nuestra fragilidad y cómo, a veces, tomamos decisiones que afectan a otros por querer avanzar más rápido. Sí, hemos logrado cosas increíbles, pero eso también nos ha alejado de nuestra propia humanidad. Porque el Challenger no solo llevaba astronautas, llevaba una idea, la del progreso. Un progreso que parecía imparable, pero que, por decisiones apresuradas y límites físicos, terminó costando 7 vidas. Y la explosión no solo desintegró un transbordador, también rompió la sensación de invulnerabilidad. Y quizá ahí está la lección. Mientras más avanzamos y dependemos de sistemas complejos, más frágiles podemos llegar a ser. Bueno, con esto nos despedimos del programa de hoy. Agradecemos a todo el equipo de producción por hacerlo posible, a nuestro productor Andrés Villagrana y a su asistente Sofía Moreno. También a Sofía Plata, nuestra operadora de audio. Un aplauso para Aitana Castro, quien editó los IDs del programa, y para Mauricio Casas, encargado de la musicalización y del diseño de la portada de Ucronía 360. Recuerden seguirnos y escuchar nuestros episodios cada 15 días en YouTube Music, Apple Podcast y Amazon Music. También en redes sociales, Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube como Ucronías 360. Yo soy Javier García. Y yo soy Itzel Vera. Esto fue Ucronía 360, porque nuestra realidad es solo una de tantas versiones.